Si quieres que una mujer realmente sienta algo cuando está cerca de ti, entonces necesitas entender algo que la mayoría de los hombres pasa por alto por completo. No se trata de hablar más, y definitivamente no se trata de esforzarte más. Se trata de saber exactamente qué decir, de una manera que realmente conecte con ella en un nivel más profundo. La mayoría de los hombres no se dan cuenta de esto. Piensan que la atracción se construye a través del esfuerzo, de tratar de impresionar o de hablar constantemente para mantener su atención. Pero la verdad es que, cuanto más hablas sin intención, menos impacto tienen tus palabras realmente. Y esa es la razón por la que tantas interacciones resultan olvidables. Antes de continuar, quiero preguntarte algo. Si encuentras valor en lo que estoy compartiendo aquí, si este contenido te está ayudando a ver las cosas de manera diferente, entonces tómate un segundo para suscribirte y ayudarme a llegar a los 10,000 suscriptores. Tu apoyo significa todo para mí y me permite seguir creando contenido como este, que realmente marca la diferencia en cómo abordas las relaciones y la atracción. Ahora continuemos. Piensa en el tipo de cumplidos que la mayoría de los hombres hacen. Dicen cosas como, te ves bien, eres hermosa, o, me gusta tu atuendo. No hay nada malo en esas palabras, pero no crean ninguna reacción emocional real. Ella ya las ha escuchado antes, probablemente muchas veces, y por eso no destacan. No la hacen detenerse y definitivamente no hacen que te recuerde después. Aquí es donde entra la diferencia. La atracción no se construye con palabras superficiales, se construye con impacto emocional. Cuando dices algo que toca cómo se siente, cómo se ve a sí misma o cómo experimenta el mundo, toda su energía cambia. Se vuelve más presente, más comprometida y más consciente de ti sin siquiera saber por qué. Eso no es suerte. Así es como funciona la psicología. La mayoría de los hombres nunca aprenden esto, por lo que se quedan estancados dando los mismos cumplidos básicos y obteniendo las mismas reacciones básicas. Y con el tiempo, se convierten en otra persona más con la que ella interactúa. Nada memorable, nada diferente. Pero cuando entiendes cómo hablar con intención, todo cambia. No necesitas decir mucho, solo necesitas decir lo correcto en el momento adecuado. Y cuando haces eso, tus palabras comienzan a tener peso. Lo que estoy a punto de compartir contigo son 8 cumplidos específicos que van más allá de la superficie. No son frases aleatorias ni cosas que repites sin pensar. Son formas específicas de hablar que crean emoción y conexión, del tipo que la hace sentir vista y comprendida. Y una vez que entiendas cómo usarlos, no serás solo otro chico teniendo una conversación. Serás aquel que ella recuerde cuando termine. Ahora que entiendes por qué la mayoría de los cumplidos no funcionan, lo siguiente que necesitas ver claramente es lo que realmente crea la atracción en primer lugar. Porque aquí es donde la mayoría de los hombres se equivocan. Piensan que la atracción se basa en factores externos como la apariencia, el dinero o el estatus. Y aunque esas cosas pueden llamar la atención, no crean una conexión emocional. No hacen que una mujer sienta algo real. Y sin ese sentimiento, la atracción no dura. Lo que realmente marca la diferencia es mucho más simple. Es cómo la hace sentir en el momento. Cuando una mujer interactúa contigo, no solo está escuchando tus palabras, está reaccionando a cómo esas palabras la afectan emocionalmente. ¿Se siente comprendida? ¿Se siente vista? ¿Siente que notas cosas de ella que la mayoría de la gente ignora? Eso es lo que crea impacto. Es por eso que dos hombres diferentes pueden decir cosas completamente distintas y uno deja una fuerte impresión, mientras que el otro es rápidamente olvidado. No se trata solo de lo que se dice, sino de la profundidad detrás de ello y de cómo conecta con ella emocionalmente. La mayoría de los hombres se quedan en la superficie. Dan cumplidos basados en lo que ven, su apariencia, su atuendo, algo obvio que cualquiera podría notar. Y por eso, sus palabras no destacan. Se sienten genéricas, predecibles y fáciles de ignorar. Pero cuando cambias tu enfoque de lo obvio a lo significativo, todo cambia. Empiezas a notar cómo se comporta, cómo interactúa con la gente, la energía que aporta a una conversación, la forma en que se expresa. Y cuando hablas de esas cosas, tus palabras llevan un peso diferente. Eso es porque ya no la estás describiendo, la estás entendiendo, y eso es raro. La investigación en el comportamiento humano muestra que las respuestas emocionales están fuertemente influenciadas por lo personalmente relevante que se siente algo.
Cuando tus palabras conectan con algo más profundo sobre su identidad o su experiencia, crea una reacción más fuerte porque se siente real. Esta es la diferencia entre ser escuchado y ser sentido. La mayoría de los hombres son escuchados, muy pocos son sentidos, y los que son sentidos son los que destacan. Entonces, antes de que lleguemos a los cumplidos específicos, necesitas entender esta base porque no se trata solo de memorizar qué decir, sino de cambiar cómo piensas cuando hablas. Una vez que hagas eso, cada palabra que digas comenzará a tener más impacto, y ahí es cuando la atracción se vuelve natural en lugar de forzada. Ahora que entiendes cómo se construye realmente la atracción, lo siguiente que necesitas ver claramente es el error que mantiene atascados a la mayoría de los hombres, y es más simple de lo que piensas. La mayoría de los hombres dan cumplidos sin intención. Hablan solo para llenar el espacio. Dicen lo que les viene a la mente en el momento, sin pensar en el impacto que crea. Y debido a eso, sus palabras se sienten vacías, incluso si suenan positivas en la superficie. Por eso escuchas los mismos patrones una y otra vez. Te ves bien, eres hermosa, pareces agradable. De nuevo, no hay nada malo en estas declaraciones, pero no crean nada significativo, no destacan y no la hacen sentir nada más profundo de lo que ya está acostumbrada a escuchar. Con el tiempo, ese tipo de cumplidos se convierten en ruido de fondo. Ella los escucha, pero no los siente, y ese es el verdadero problema, porque la atracción no se construye con palabras que se escuchan, sino con palabras que se sienten. Otro error que cometen la mayoría de los hombres es centrarse solo en la apariencia. Creen que cumplimentar cómo se ve es la forma más rápida de crear atracción. Pero cuando eso es todo en lo que te enfocas, limitas la conexión a algo superficial, y la atención superficial es fácil de reemplazar. Si 10 hombres diferentes le dicen que se ve bien, ninguno de ellos destaca. Pero en el momento en que alguien dice algo que toca quién es ella como persona, su mentalidad, su energía o cómo interactúa con el mundo, ahí es cuando las cosas cambian, porque ahora se siente comprendida y ese sentimiento es raro. También hay otra capa en este error. Muchos hombres se exceden, dan demasiados cumplidos demasiado rápido, pensando que aumentará sus posibilidades de ser queridos. Pero en lugar de crear atracción, crea el efecto contrario. Se siente forzado y reduce el valor de lo que están diciendo. Cuando todo es un cumplido, nada se siente especial. Por eso la intención importa. Un cumplido bien colocado, entregado en el momento adecuado con el tono correcto, tiene más peso que 10 cumplidos aleatorios dichos sin pensar. Esto es lo que separa a un hombre que es recordado de uno que no lo es. No habla más, habla mejor. Así que, antes de que siquiera pienses en qué decir, necesitas entender este principio, porque una vez que elimines el hábito de hablar sin intención, todo lo demás se vuelve más fácil. Y ahora que entiendes el error, podemos pasar al primer cumplido que realmente crea una reacción emocional real. El primero es simple, pero cuando se usa de la manera correcta, crea una fuerte respuesta emocional. Se trata de su fragancia. Ahora, la mayoría de los hombres ni siquiera notan esto, e incluso cuando lo hacen, no dicen nada al respecto. Pero esta es una de las formas más fáciles de destacar porque muestra algo muy específico: conciencia. Cuando dices algo como, esa fragancia que llevas puesta es adictiva, no solo estás hablando de cómo huele, estás mostrando que prestas atención a los detalles que la mayoría de la gente ignora, y eso importa, porque la atención es una de las formas más fuertes de atracción. Cuando una mujer siente que notas las pequeñas cosas sobre ella, crea un tipo diferente de conexión. Hace que la interacción se sienta más personal en lugar de genérica. También hay una capa psicológica más profunda en esto. El aroma está directamente conectado con la memoria y la emoción. Ciertos olores pueden desencadenar sentimientos, recuerdos y asociaciones al instante. Entonces, cuando reconoces su fragancia, no solo estás dando un cumplido, te estás vinculando a esa experiencia sensorial. Con el tiempo, eso crea asociación. La próxima vez que huela esa misma fragancia, existe la posibilidad de que recuerde el momento, la interacción y cómo se sintió cuando lo dijiste. Así es como los pequeños momentos se convierten en impresiones duraderas. Pero aquí está la parte importante. No es solo lo que dices, es cómo lo dices. Si reaccionas de forma exagerada, si lo dices demasiado alto o con demasiada emoción, pierde su impacto. Comienza a sentirse forzado en lugar de natural.
La clave es mantenerlo calmado, controlado y genuino. Dilo como si lo sintieras, no como si estuvieras tratando de impresionarla. Otro detalle que hace que esto funcione es el momento. No lo dices al azar. Lo dices cuando estás lo suficientemente cerca como para que se sienta natural. Cuando el momento ya es relajado y cuando la interacción tiene algún nivel de comodidad, eso es lo que hace que funcione. Este cumplido funciona porque es diferente. No es algo que ella escuche todo el tiempo y se conecta con algo personal sin ser demasiado directo o abrumador. Y cuando lo haces bien, crea un cambio sutil pero poderoso en cómo te experimenta, porque ahora no eres solo otro chico hablando, eres alguien que ella siente. El segundo cumplido se enfoca en algo que la mayoría de los hombres notan, pero muy pocos expresan de la manera correcta: su sonrisa. Ahora, aquí está la diferencia. La mayoría de los hombres dirán algo como: tienes una bonita sonrisa, y lo dejan ahí. Suena educado, pero no crea ningún impacto real porque se queda en la superficie. Lo que hace poderoso a este cumplido no es solo notar su sonrisa, sino reconocer lo que hace. Cuando dices algo como: tu sonrisa cambia todo el ambiente a tu alrededor, ya no estás describiendo cómo se ve, estás describiendo el efecto que tiene. Y ese cambio es lo que crea la respuesta emocional, porque ahora no solo la estás observando, la estás experimentando. Este tipo de cumplido le dice que estás prestando atención a cómo afecta al entorno, no solo a cómo aparece. Y eso es raro, porque la mayoría de la gente se enfoca solo en lo que puede ver, no en lo que puede sentir. También hay una capa más profunda en esto. La sonrisa de una mujer es a menudo una de sus expresiones más naturales. No es forzada, no es algo en lo que tenga que pensar. Simplemente ocurre cuando se siente cómoda o feliz. Entonces, cuando la reconoces de una manera significativa, estás conectando con algo auténtico sobre ella. Y la autenticidad es lo que crea la atracción real. Otro detalle importante es cómo este cumplido cambia la interacción. Cuando señalas el impacto de su sonrisa, le estás dando una razón para volverse más consciente de ella. Esa conciencia a menudo hace que sonría más, no conscientemente, sino de forma natural. Y cuando eso sucede, la energía entre ustedes se vuelve más ligera y más atractiva. Ahora, aquí es donde la mayoría de los hombres cometen un error. O usan este cumplido en exceso, o lo entregan con demasiada intensidad. Si lo dices con demasiada frecuencia, pierde su valor. Si lo dices de una manera que se siente exagerada, pierde su autenticidad. La clave es mantenerlo simple y natural. Dilo una vez en el momento adecuado y déjalo reposar. Eso es lo que le da peso. Cuando se hace correctamente, este cumplido no solo la hace sentir bien en el momento. Cambia cómo te experimenta, porque ahora, en lugar de ser solo otra persona con la que está hablando, te conviertes en alguien que nota las cosas que realmente importan. Y eso es lo que te hace destacar. El tercer cumplido es donde las cosas comienzan a profundizarse, porque ahora ya no estás hablando de cómo se ve o de cómo se presenta en la superficie. Estás hablando directamente de quién es ella, y eso es su autenticidad. Cuando dices algo como: me gusta lo real que eres, no intentas encajar. Estás haciendo algo que la mayoría de la gente nunca hace. Estás reconociendo su identidad, no su apariencia. Estás reconociendo la forma en que se comporta, la forma en que se expresa, y el hecho de que no siente la necesidad de ser otra persona para obtener aprobación. Eso impacta de manera diferente, porque en el mundo actual, la mayoría de las personas están ajustando constantemente cómo se presentan. Las expectativas de las redes sociales y la presión por encajar crean un entorno donde ser auténtico es realmente raro. Entonces, cuando alguien nota y aprecia eso, se siente genuino, se siente personal, y eso es lo que crea impacto emocional. Este tipo de cumplido va más allá de la atracción, crea conexión, porque le estás diciendo, sin decirlo directamente, que no necesita cambiar nada para ser aceptada en tu presencia. Ese tipo de mensaje elimina la presión, y cuando la presión se elimina, ella se vuelve más relajada y más abierta. Ahora, aquí está por qué esto funciona tan bien. Cuando complementas algo que refleja quién es ella, crea una reacción interna más fuerte. No es algo que pueda descartar fácilmente, porque está ligado a cómo se ve a sí misma. Y cuando alguien se siente visto en ese nivel, se genera confianza muy rápidamente. Otro detalle importante es que este tipo de cumplido se siente raro. Puede que escuche cumplidos sobre su apariencia a menudo, pero no escucha que la gente reconozca su autenticidad con tanta frecuencia. Eso es lo que lo hace memorable.
pero de nuevo, la entrega importa. No quieres decirlo de una manera que se sienta guionizada o demasiado seria. Manténlo natural. Deja que surja en la conversación cuando encaje. Y dilo con un tono tranquilo que muestre que lo dices en serio. Esto no se trata de impresionarla, se trata de entenderla. Y cuando una mujer se siente entendida, presta atención, porque muy pocas personas se toman el tiempo de notar las cosas a ese nivel. Y una vez que lo haces, ya no eres solo otra interacción. Te conviertes en alguien que destaca de una manera que ella no puede explicar fácilmente. El cuarto cumplido es donde te separas de casi cualquier otro hombre con el que ella hable, porque ahora no te estás enfocando en cómo se ve o incluso en cómo se presenta. Te estás enfocando en cómo piensa, y eso es raro. La mayoría de los hombres nunca llegan hasta aquí. Se quedan en la superficie, comentando sobre la apariencia o rasgos obvios. Pero cuando dices algo como, me gusta cómo ves las cosas, es diferente y realmente me hace pensar, cambias toda la dinámica de la interacción. Ahora no solo estás hablando con ella, estás interactuando con ella. Esa diferencia importa más de lo que la mayoría de los hombres se dan cuenta, porque cuando reconoces su perspectiva, le estás diciendo que sus pensamientos tienen valor. No solo estás escuchando para responder, en realidad, estás prestando atención a lo que dice, y cuando ella se siente escuchada a ese nivel, crea una conexión mucho más fuerte. También hay una capa más profunda en esto. Cuando una mujer siente que puede expresar sus pensamientos libremente, sin ser juzgada o descartada, se vuelve más abierta, comparte más, se involucra más, y la interacción se vuelve más significativa. Esa apertura es lo que permite que la atracción crezca de forma natural. Ahora, esto es lo que hace que este cumplido sea poderoso. No es algo que ella escucha a menudo. Puede estar acostumbrada a que la gente esté de acuerdo con ella o reaccione casualmente, pero muy pocas personas se toman el tiempo de notar la forma en que piensa y luego expresan aprecio por ello. Cuando haces eso, destacas de inmediato. Otro detalle importante es la sinceridad. No puedes forzar este tipo de cumplido. Tiene que venir de algo real en la conversación. Si lo dices sin prestar atención realmente, se sentirá vacío. Pero cuando proviene de un momento genuino, tiene peso. Y ese peso es lo que crea impacto. También quieres mantener un tono relajado. No lo expliques demasiado. No lo conviertas en un discurso. Dilo simplemente y luego deja que el momento continúe. Eso es lo que hace que se sienta natural. Cuando se hace correctamente, este cumplido cambia cómo te ve. Ya no eres solo alguien que está haciendo conversación, eres alguien que nota lo que otros ignoran, y eso es lo que te hace diferente. Ahora, pasamos a dos cumplidos que van aún más profundo, porque se enfocan en algo que la mayoría de la gente siente, pero rara vez reconoce en voz alta. Su energía y su consideración. Estos no son rasgos superficiales, son cosas que moldean cómo la gente la experimenta, y cuando los notas, crea una fuerte respuesta emocional. Comencemos con su energía. Cuando dices algo como, me gusta tu energía, hace que estar cerca de ti se sienta diferente, no solo estás dando un cumplido, estás describiendo cómo su presencia te afecta. Eso es poderoso, porque cambia el enfoque de lo que ella es a lo que crea a su alrededor. Algunas personas traen calma, otras traen emoción, otras traen calidez. Cuando reconoces eso, estás mostrando conciencia a un nivel más profundo. No solo estás reaccionando a lo que ves, estás respondiendo a lo que sientes en su presencia, y eso es raro. Ahora, aquí está por qué esto funciona. La energía es algo que las personas no siempre ven en sí mismas con claridad, pero la sienten. Entonces, cuando le devuelves eso de una manera genuina, creas un momento de reconocimiento. Ella se vuelve.